Bueno, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente. Bueno, Germán, pues Perfecto. tengo las 4:30 en este momento, entonces vamos a dar inicio a la charla de hoy. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es compartir la presentación, lo que hicimos como invitación para presentar a Germán. Entonces, no sé si estamos viendo la presentación en este momento, para que No, ya me no, Raúl. confirmen. Ya aparece. Listo. Entonces, voy a presentar bueno, es una charla que catalogamos encuentros pedagógicos. Las estamos haciendo los días viernes y han tenido como dos líneas que es educación física y entrenamiento deportivo. Entonces, nos acompaña en la tarde de hoy el magíster Germán Preciado Mora. Él nos charlará un poco acerca del presente, pasado, presente y futuro de la educación física escolar en Colombia. Él es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Administración de la Universidad La Salle. Él es líder de nodo de actividad física y cuerpo de la red de docentes e investigadores del REDI, creador y promotor de proyectos de educación física integral, educación física y mental y Walking Life, y también autor del libro Administración de Eventos de Actividad Física, entre otros. Entonces, Germán, te doy la bienvenida a esta reunión el día de hoy. No sé si tú tengas algunas palabras para dirigirles antes de Saludo. iniciar. ¿Listo? Sí, pues quiero dar el saludo de bienvenida a todos los participantes, a todos los afiliados a Socoldec, a todos los colegas educadores físicos que se encuentran aquí y que van a escuchar esta charla sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación física escolar aquí en Colombia. Entonces les doy la bienvenida y espero pues que lo que planteemos sea de su interés y les ayude a comprender un poquitico ese pasado, ese presente y ese futuro para nuestra educación física escolar. Muchas gracias, Raulito, por la invitación. No, con mucho gusto, Germán. Pues es una persona muy reconocida en el ámbito también de la historia de la educación física y por tus propuestas y como autor de diferentes textos e investigaciones. Entonces yo voy a compartir la pantalla de tu presentación para que la podamos ir mirando. Entonces, yo digo que los orígenes de lo que hoy es nuestra educación física, recreación y el deporte, según la ley 115 del 94, los debemos buscar en las actividades físicas no planeadas. Y ojo que hago ahí alusión a que es una actividad física no planeada. La educación física en ese momento es una actividad física planeada que realizaban por ahí hace unos 16.000 años los primeros homínidos, los Homo sapiens sapiens, que venían recorriendo desde Norteamérica, iban hacia Sudamérica, detrás de los grandes animales buscando básicamente el alimento y también en algunos momentos pues huyendo de esos grandes animales, de los mamuts, de los bisontes, de los venados grandes, del caballo americano, bueno, todos esos animales. Entonces pienso que el origen de nuestra educación física está allá, en esos primeros homínidos que hace 16.000 años venían pasando por nuestro territorio por ser paso obligatorio de América del Norte hacia América del Sur. La siguiente, por favor. Estos homínidos, básicamente, podemos decir que para conservar su condición física, para poder tener una relación armónica y poder ejecutar su vida en naturaleza, pues deberían hacer unas actividades como el caminar y correr en busca de cazar los grandes animales o también huir de ellos, el lanzar, que como una técnica que le permitiera llegar a la presa y estar un poco alejado de ella para no tener peligro, el golpear utilizando diferentes elementos como piedras, como palos, Por allá sí va que a tener hicieran harto más silencio. eficiente la cacería. Ajá.
el Horacio, a tener saltar silencio. para esquivar los obstáculos del camino, el nadar para sortear todo el paso de quebradas y ríos, el trepar huyéndole a los grandes animales, el cargar básicamente los animales que cazaban, los frutos, los moluscos y sus herramientas, y el cazar y pescar para prodigarse su alimento, lo que implicaba que lógicamente Pero debería que la estar casa que muy encontró ella es preparado, con muy una buena, buena que tiene un condición solar y puede tener para pollos, poderse, gallinas, lo para más bueno. poderse hacer eficiente en su condición de prodigarse el alimento. Bueno, les decía que básicamente una tesis que tengo es que, por favor, la anterior, estos primeros hombres básicamente también deben transmitir a sus generaciones más jóvenes pues todas las técnicas para que pudieran ellos ser más eficientes en esta actividad física no planeada que realizaban y que sus procesos yo los considero que eso ya podríamos decir que eran unos procesos educativos desde ese punto de vista para la educación física no planeada y que básicamente podríamos decir que la génesis de nosotros los docentes de educación física está en esas primeras personas que básicamente hacían esa actividad física para supervivencia. Ahora cuando estos hombres ya deciden asentarse aquí en el territorio colombiano, más o menos hace unos 5.000 años, entonces pues vemos que se vuelven sedentarios, ya no son nómadas y básicamente comienzan a formar comunidades. Estas comunidades básicamente se dedican al cultivo de la tierra, siguen en la caza de animales y cría de animales pequeños y siguen con la pesca y la caza. Y aquí ya también podríamos decir que continúa esa educación física no planeada, pero siempre atada a la supervivencia de la comunidad. En ese momento podemos decir que el hombre entonces se movía entre dos actividades. Uno que era el trabajo y el otro el ejercicio que le prodigaba la naturaleza, el ejercicio natural que debía hacer. Entonces, el primero para satisfacer todas sus necesidades de alimento, de supervivencia y de bienestar. Y el segundo como un apoyo para el primero, en el sentido de que se preparaba para facilitarle su labor y poderla realizar eficaz y productivamente. Además, también en esos primeros, en ese tiempo también podríamos decir que comenzaron a haber ya unos espacios de tiempo libre y pienso que esos espacios básicamente ayudaban a que la persona se autopreparase para esas faenas y que además también se continuara la formación a las nuevas generaciones, pero ya a partir de los ancianos, como lo relatan pues los estudiosos de nuestros indígenas aborígenes, los primeros pobladores, donde decía que básicamente la labor educativa estaba ligada a las personas de mayor edad que por su experiencia podían adiestrar a estos jóvenes. Básicamente encontramos algunas referencias de estas situaciones en algunos escritos, como uno que se hizo en 1808 por parte de Francisco Antonio de Ulloa, que en el semanario del Nuevo Reino de Granada, que era dirigido por Francisco José de Caldas, hizo un ensayo sobre el influjo del clima en la educación física y moral del hombre del Nuevo Reino de Granada. Él básicamente planteaba ahí en su escrito, y lo voy a leer textualmente para reafirmar lo que les mencioné anteriormente, decía, tal es el poder de una educación selvática que asemeja a los hombres con las fieras y los reviste de su misma índole y carácter, acostumbrados desde la infancia a las intemperies del aire y el rigor de las estaciones, ejercitándose la fatiga y obligados a defender sus vidas y sus presas, o a evitar con la fuga el encuentro de las fieras trepando por los árboles con la misma agilidad de los monos y corriendo con la misma celeridad de los ciervos. Entonces, básicamente era así un testimonio ahí de lo que él encontraba en esos primeros hombres que se entisuaron, y habla aquí específicamente del departamento de Cundinamarca, donde esos primeros aborígenes hacían estas condiciones. Por eso es que yo
creo que el antecedente de nuestra educación física escolar lo tenemos que buscar ahí. También hay otros un cronista que en su libro El Carnero, en 1638, pues nos habla del mito o de la actividad que realizaban los muiscas del correr la tierra, que básicamente era un evento en el cual los muiscas más jóvenes buscaban recorrer su territorio de sus principales 5 lagunas sagradas. Entonces, iniciaban en una y terminaban en la quinta, y básicamente lo que buscaban era pues sortear todos los obstáculos que en ese momento tenía la geografía y todas las dificultades para llegar a esas lagunas, el recorrido, y básicamente después de que terminaban su recorrido se dedicaban a unas fiestas en las cuales también consumían mucho licor, generalmente de su maíz, lo que conocemos como la chicha. Entonces eran unas actividades que también hacían los muiscas y que la podemos considerar una actividad física y para la cual se preparaban, porque básicamente los más jóvenes eran los que se postulaban para hacer esto. Los que llegaban al final pues eran condecorados con premios, con mantas y con regalos de oro por parte de los jefes de esa época de sus tribus. También encontramos en otros relatos, por allá en 1930, en la época del 30, un pedagogo y un entusiasta del movimiento deportivo, don Jorge Wills Padilla, él hace nuevamente un recuento de lo que es el tributo de los muiscas a sus corredores. Dice: un fervoroso tributo rendían los muiscas a sus ágiles corredores, y mostraba también cómo era toda la cuestión de este rito. Y también planteaban otros juegos que se hacían aquí en nuestra Colombia. Básicamente un juego de pelota en la cual utilizaban las partes de su cuerpo como para poderlas manejar, y generalmente más que los pies con las rodillas o con los hombros o los codos. Y también un juego como lo que eran los balancines de los parques anteriormente, en el cual se ubicaban las personas en cada extremo, 2 o 3 personas, y colocaban una vara y trataban de tumbar a los compañeros del otro lado. Esto también está reflejado en estas. Entonces son actividades físicas que no planeadas, pero que considero son la génesis de lo que es nuestra educación física actual. Bueno, también en las iglesias doctrineras por allá en los años 1600, 1500 y 1600, donde básicamente los curas doctrineros llegaban o llevaban a los indios, a nuestros aborígenes, hacia la religión católica, pues debieron existir algunas actividades que básicamente algunas actividades físicas para hacer esa, aparte de la evangelización de la fe católica, también hicieran ese manejo de lo que era la actividad física. Por favor, la puedes devolver, Raulito. Y también en esa parte podemos hablar de que en los primeros colegios y en la anterior, por favor, en los primeros colegios y en las primeras universidades que hubo aquí en nuestro país, por allá en los años 1650, 1700, básicamente también, por ejemplo, en el Colegio Mayor del Rosario, se tienen, en las capitulaciones de ellos, tienen algunos elementos escritos donde mencionaban que ellos tenían en el interior de sus edificaciones unos gimnasios que se hacían en madera con cuerdas para que se ejercitaran. Dentro de las constituciones de ellos, entonces, habían unos espacios en su formación. Estos colegiales tenían unos espacios dentro de sus horarios de clase para que pudieran dedicarle tiempo a su formación física y a su formación de actividad física para un mejoramiento, y que pudieran compensar
con los demás trabajos que realizaban en esas líneas que hay en ese momento, que era la parte de teología, la parte de medicina, la parte del derecho, la parte de las ciencias, ¿sí? Eso era como lo que se estudiaba en estas épocas. Todo lo anterior, básicamente podemos decir que pues son como los antecedentes para llegar a lo que lo que ya nos interesa y lo que queremos plantear, que es la evolución de la educación física en la escuela. Entonces quería que viéramos esto para ver que esto no nació hoy ni nació en el siglo XVIII, sino que viene de atrás, ¿sí? Entonces vuelvo aquí a retomar la primer escrito que conseguimos sobre esta parte ya de la educación física escolar, o más que la educación física escolar, sobre la educación física en sí. Está planteada por Francisco Antonio Ulloa, como les decía, en el semanario del Nuevo Reino de Granada. El primer número salió en el número 31 del 31 de julio de 1808. Se hicieron 10 entregas y fue hasta el número 41, el 9 de octubre de 1808. Y lo que digo, era un ensayo sobre el influjo del clima en la educación física y moral del hombre del Nuevo Reino de Granada. Básicamente lo que él muestra ahí es cómo el clima influía en que los indios, nuestros aborígenes, se habían vuelto perezosos y se habían vuelto, habían recurrido a los juegos de azar y ese tipo de cosas, porque no seguían ejercitándose con la misma costumbre que tenían cuando estaban antes de ser conquistados. Entonces, que por eso se había como degenerado un poquitico la raza, y entonces él plantea todo un desarrollo ahí de planteamientos de eso. Por favor, ahí estamos, vemos cómo es el primer número del ensayo. Entonces, ahí lo que les digo, básicamente, ahí él cuenta todo lo que les acabo de escribir. Vamos a ver ahora los puntos de partida de esa educación física escolar. Ahora sí podemos ya decir que nos adentramos en lo que es nuestra educación física escolar. Básicamente, eso se dio, pues, el inicio de la República. Por allá en el 16 de marzo del 26, el Congreso de la República despide un decreto orgánico de instrucción pública y que se configura luego el 3 de octubre del 27, y ambos decretos firmados por Francisco de Paula Santander. Y básicamente lo que proponía era que los escolares se prepararan física y militarmente. Él proponía que se utilizaran unos fusiles de palo para hacer asimilación a lo que eran los fusiles normales, y que se prepararan militarmente por si había una reconquista del Imperio Español sobre nosotros. Y además proponía que todos los jueves, después de la primera hora de clase, pues se pudieran dedicar a unos paseos donde se pudiera bañarse, si había una posibilidad de un río, una quebrada cerca, se pudiera aprender a nadar, y donde hubieran comodidades para hacer ejercicios saludables. Y siempre esto respaldado y apoyado por el director, por el maestro. Luego, en el 1829, mediante el decreto número 3 del 5 de diciembre del 29, Bolívar autoriza a todas las universidades para que prescriban su reglamento sobre educación física, sobre educación moral y religiosa y social en las universidades. Entonces también es un antecedente de esa parte de nuestra educación física escolar. Es de aclarar que básicamente podemos decir que nuestra educación física escolar ha tenido variaciones básicamente desde la parte gubernamental, buscando hacerla cada vez mejor y cada vez más adecuada a la juventud del tiempo en que esté obrando. En 1844, Mariano Espina Rodríguez expide el Decreto Orgánico de Instrucción de 1844, y ahí dice que todos los días habrá una hora en la cual en primaria se deben realizar ejercicios gimnásticos, y que estos deben ser un medio de recreo y no de obligación. Y nuevamente reitera que deben estar dirigidos por el profesor, para que los estudiantes no se vayan a hacer daño y no se vayan a ofender unos con otros. Estos ejercicios deberían estar de acuerdo a la edad y a la fuerza de los niños, y hacía unas
propuestas, que se hicieran carreras, que se hicieran saltos, bueno, ese tipo de cosas. Luego, en 1871, con la llegada de la primera misión pedagógica alemana, que llegó a 9 estados del país buscando conformar las normales. En ese momento estamos hablando de los Estados Unidos de Colombia, entonces a cada uno de los estados fue un profesor alemán para tratar de conformar allí las normales de ese momento para comenzar a formar los primeros maestros. Esta misión pedagógica apoyó al Eustorgio Salgar para que en 1871, pues él había propuesto el decreto orgánico en 1871 y básicamente proponía que se trabajara en ese momento, ya no la conocemos como educación física, sino se le daba la connotación de gimnástica y calistécnica, ¿sí? Que eran como los términos que se estaban empleando a nivel mundial en ese momento para nuestra educación física. Básicamente lo proponía para las escuelas y se proponía que se realizara esta gimnasia y esta calisténica en las horas destinadas a la recreación y que fueran con reglas sencillas y favorables a la salud y a las fuerzas de los niños. En las escuelas de varones también se pedía que se practicara un carácter de una gimnasia militar. Luego, en el año 88, Carlos Holguín Mayarino establece la Ley 92 de Instrucción Pública y sigue estableciendo que la gimnasia debe ser un área obligatoria. Se comienzan a publicar algunos manuales para orientar los métodos para las prácticas de la educación física escolar. Y básicamente, pues así terminamos el siglo XVIII. Y luego, en los inicios del siglo XX, hacia 1903, en 1903 se crea la Ley 39 de 1903, en la cual se asentaron todas las bases para lo que era nuestra educación en general, todo el sistema educativo nuestro, el de primaria, la secundaria y profesional. Esta ley fue luego reglamentada en 1904 con el decreto 491 y pues daba todas las disposiciones de lo que debería ser nuestra educación en todos los aspectos, incluida la educación física. De acuerdo a esa ley, pues básicamente acaecen como en las 3 primeras décadas del siglo XX, donde básicamente la educación física estaba dirigida a la parte de la formación moral, cuyas bases estaban formuladas por la Iglesia, un orden que básicamente buscaba que fuera una política de organización de la nación y la parte de higiene que respondía pues a toda la política que había internacionalmente centrada en el cuidado y la generación de la raza y las tendencias biologistas que estaban en ese momento imperando en la educación. En ese sentido, entonces las escuelas públicas asumen una orientación basada en el control del cuerpo y su disciplina apoya la gimnasia. También en la primera década, en la segunda década del siglo XX, más o menos del año 14, aparece también la institución moderno por el pedagogo Agustín Nieto Caballero, que era una institución pues encaminada a darle educación a la élite capitalina de Bogotá, y también pues desde finales del siglo XVIII hacen su incursión en Colombia las comunidades como La Salle, los salesianos, las monjitas de la Presentación, que también ayudaron a dar un desarrollo a la educación física a través de sus propuestas educativas. Y así pues básicamente transcurren como esas 3 primeras décadas del siglo XX. Básicamente podemos decir que lo que es la política de la educación física actual se da con lo que como hemos conocido como la ley angular de la educación física, que es la ley 80 de 1925, y que básicamente se dio a raíz de la llegada de la segunda misión pedagógica alemana, que básicamente llegó en 1924 a Colombia con el profesor Hans Huber y con la pedagoga Francisca Racket, y que básicamente dieron las bases para lo que es nuestra actual educación física. Básicamente se proponían unas unidades fundamentales, que se hiciera educación física dosificada a través de los 6 años que componían en ese momento nuestro sistema educativo escolar, y que se trabajaran 2 horas semanales. Y básicamente proponían ejercicios de gimnasia, con aparatos, el deporte, los juegos
y básicamente también se comenzaron a vislumbrar lo que eran las revistas gimnásticas y la organización deportiva que venía como desde el año 20 en una forma muy especial, sobre todo en Bogotá, bueno, aunque en las capitales, más bien, sobre todo en las capitales de los departamentos, una promulgación muy fuerte del deporte a nivel de clubes sociales y a nivel de muchas de las gentes que veía eso que había venido de Europa, esa tendencia del sport en ese momento se llamaba el sport, no el deporte, sino el sport, que ha venido de Europa, y entonces los que viajaban allá pues tenían esas iniciativas y las comenzaron a practicar, y lógicamente pues eso ayudó a que también se tuviera en cuenta en la parte educativa. Podemos decir en ese momento que los instructores no eran profesores formados profesionalmente, sino eran unos institutores formados en las normales, que eran profesores que hacían la carrera militar, algunos profesores extranjeros y algunos deportistas eran los que en ese momento asumían el rol de profesor de educación física. Bueno, del 1936 al 50, en 1936 se profesionaliza nuestra educación física. El 25 de junio de 1936, mediante el decreto 1528, se crea el Instituto Nacional de Educación Física y se reglamenta la formación profesional de profesores de educación física. Estos profesores, después de hacer un proceso y unos cursos iniciales, los primeros profesores, 12 profesores se graduaron en diciembre de 1937, y ellos venían de diferentes partes del país, algunos becados y otros pues a partir de sus recursos, y básicamente ellos luego se fueron a sus unidades para seguir trabajando ya profesionalmente con un profesor formado como profesionalmente en la educación física. Y también se siguen publicando manuales a través de planes y programas emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, buscando que estos nuevos profesores tuvieran los insumos para poder realizar una adecuada función en sus unidades administrativas, en sus unidades geográficas. Y también se participa activamente en esta época en el deporte, mediante la organización de este deporte y la organización de eventos deportivos, como por ejemplo los educadores físicos participaron en la formación, en la realización de los primeros Juegos Bolivarianos en 1938. Los profesores del Instituto Nacional de Educación Física fueron protagonistas en todos los aspectos, fueron jueces, fueron participantes, fueron administrativos. El profesor Numael Hernández, de la primera promoción de educadores físicos, encendió el último relevo del fuego olímpico de estos Juegos Bolivarianos. Bueno, entonces los educadores físicos ya están ahí involucrados en esa parte. Luego, en 1941, un hito como agremiación, se crea la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física para la defensa de la educación física, porque pues en todo este transcurso se dieron muchas intenciones de tratar de acabarla. Entonces se creó la asociación y esto fue una gran defensa para nuestra profesión. Asimismo, se continuaban unos trabajos centrados en lo gimnástico y básicamente mirando el orden, la higiene, la moral y el cuidado del cuerpo, y básicamente también se participaban en todos los eventos cívicos y patrióticos de esa época. Entonces se participaban en los desfiles, en las fiestas patrias, en los días conmemorativos, con unos certámenes deportivos multitudinarios. Por ejemplo, en la Plaza Bolívar se hacían revistas gimnásticas en la cual hacían todas sus presentaciones de todo lo que, y los que hacían eso pues eran o los colegios o el Instituto Nacional de Educación Física a través de sus estudiantes. Luego, en la década del 50, podemos decir que se expide la resolución 251 en el 51, que propone unos planes y programas para las normales superiores, y básicamente también se seguía trabajando todas las actividades gimnásticas, pero se le agregaban ya toda la parte centrada en los sistemas suizo y sueco y alemán, y también se le daba prioridad mucho en esa parte a las danzas y a los deportes. El atletismo y deportes como el softball, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, también hacen aparición como en esta época toda la parte del movimiento scout. Se comienza a hacer énfasis en la utilización escolar de las fichas antropométricas, se sigue en el trabajo de las revistas gimnásticas, y hacen incursión como ya más a fondo en la parte escolar, toda la parte de la utilización de los juegos pedagógicos, las rondas y las actuaciones
regionales. Luego, en la época del 60 al 70, podemos decir que aparece la resolución 2011 del 67, donde se adopta el programa de educación física para la enseñanza media, que buscaba elevar el nivel de rendimiento de la juventud, y se establecían los objetivos generales por grado. Básicamente estos programas comprendían trabajos de gimnasia, de orden, de locomoción, de posiciones, trabajaba la parte del atletismo en todas sus modalidades de velocidad, de saltos, de lanzamientos, y los deportes como baloncesto, voleibol, el fútbol. Y también se comenzó ya a darle manejo más apropiado de toda la parte de la fundamentación de los reglamentos y toda la parte de valoración de la educación física. Y también todo el manejo de las danzas, pero ese trabajo básicamente estaba enfocado y dirigido solamente para las damas. También en esta década del 60 al 70, se busca que el deporte básicamente se incluya dentro de las prácticas curriculares. En esta época se sigue manejando, y desde anterior se venía manejando, una diferenciación entre hombres y mujeres. O sea, generalmente y sobre todo en la formación existía una separación entre hombres y mujeres para la realización de la clase de educación física. En la escuela primaria pues se comienzan a dar unos vislumbres ya como tenemos maestros profesionales de la educación física, entonces ya comienzan ellos a ubicarse también en la parte primaria para hacerla más técnica, esa formación en la parte primaria con esas personas formadas profesionalmente. Y también hay unos influjos de la educación física norteamericana a través de los cuerpos de paz que vinieron a nuestro país, y se comienza a hablar mucho de los test de valoración. Luego, la época del 70, por favor, básicamente tenemos que, pues, cómo se crea Coldeportes en el año 68 mediante el decreto 2743, y básicamente también se crea el plan de estudio de los colegios INEN mediante el decreto 363 del 70, y básicamente también en el 71 se reglamentan los juegos intercolegiados y los juegos interescolares, lo que conlleva a que se haya como un enfoque en ese momento hacia la deportivización de la educación física escolar. También más o menos en la década del 70, del 76 y el 78, pues hace una reforma educativa y se establecen unos componentes curriculares para todas las áreas, y básicamente se pide que todas las áreas deben formular sus asignaturas a partir de un componente curricular, de un diseño curricular, donde se pide una justificación, una estructura conceptual, los objetivos, unos contenidos, las alternativas de metodología, cuáles eran los medios y materiales que se utilizaban, y cuáles eran los indicadores de evaluación. O sea, ya se ve toda una planeación curricular en esta posibilidad de estas reformas del 76 y del 78. Luego, en el año 68 al 78 llega la tercera misión pedagógica alemana, y ellos básicamente los traen para que colaboren en orientar toda la parte de los diseños curriculares desde preescolar y primaria, y algunos enfoques y ayudas para la educación básica y secundaria. Y básicamente había un modelo predominante ya de la psicomotricidad y también la parte de fundamentación deportiva en estas propuestas que se hacen desde la misión pedagógica alemana. Por allá sobre el año 85, 84, a partir de Coldeportes, entonces se crean algunas propuestas de currículos para la educación física, tanto primaria como para bachillerato, y buscando pues que básicamente se tengan unos marcos generales para todo el país. En ese sentido, pues se presenta como una parte de no aceptación clara por parte de los docentes, porque decían pues que se les estaba quitando esa parte en la cual ellos fueran partícipes de esta, y se les está dando como ya todo el lineamiento. Entonces ellos decían
que está bien esas orientaciones, pero que deberían darse cierta flexibilidad para que pudiéramos, se pudiera adaptar cada uno de acuerdo a sus instituciones y su realidad escolar, esa educación física del momento. También en el 84 la educación física no fue ajena al movimiento pedagógico que se vivió en esta década. Entonces se genera el movimiento pedagógico de la educación física, promovido básicamente por la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, y entonces se organizan en todo el país congresos nacionales, congresos regionales, internacionales, y se abre una nueva etapa para la comprensión epistemológica y para mirar la responsabilidad social que tenía la educación física para la sociedad y para la formación del joven y del niño colombiano. Bueno, ya a finales del siglo XX, pues vemos que la educación física se centra en procesos y básicamente pues se tiene que ajustar básicamente a toda la situación que se presenta en ese momento, que es uno, toda la globalización, toda la relación que existe con tener toda la parte del manejo ambiental, todo el reconocimiento de las nuevas culturas urbanas y todo el cambio que se da en cuanto a la parte de la pedagogía, en cuanto a las didácticas y las metodologías, dejando lo tradicional a pasar a aspectos innovadores, y todo esto ajustado pues a las nuevas actividades que se dan en esta década final del siglo XX, que es la Constitución del 91, la Ley 60 del 93, la Ley 115 del 94 que aún no rige, el Decreto 1860 del 95, la Ley del Deporte 181 del 95 y la Resolución 2343 del 96, algunas del sector deportivo como la Ley del Deporte, y las demás sí relacionadas básicamente con la educación en general y específico también con lo que tiene con la educación física. Tenemos en cuenta que este final ya del siglo XX, pues la educación física también estuvo relacionada y se le pidió mucho su trabajo hacia la salud, toda la parte del control de la parte de la obesidad y esto de propagar cómo se podía ayudar para que estos no se volviera una forma muy acentuada en el país, esta parte de la obesidad, cómo los diferentes se dan toda la parte del estudio de la psicopedagogía y se le da relevancia a los aprendizajes, el aprendizaje motor y toda la relación que existe de ese aprendizaje motor con la parte de los procesos de pensamiento. Y básicamente vemos también cómo en esta época se comienza a dar una gran proliferación de formación de los educadores físicos en diferentes niveles, en diferentes especializaciones, en maestrías, en doctorados en el extranjero, y todo eso permeó para que llegaran a sus instituciones a hacer unas nuevas propuestas para las finales de este siglo XXI, de este siglo XX, perdón, para la educación física de finales del siglo XX. Bueno, en estas otras décadas del siglo XXI, pues básicamente sabemos que hemos hablado de lo que es la inteligencia kinestésica o motriz, de los aspectos cognitivos, de los aspectos actitudinales, de una buena condición física para la vida saludable, de la actividad física, de toda la expresión corporal. Todos estos aspectos han estado involucrados en lo que es nuestra educación física escolar en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Y además, esto se ha visto apoyado por las publicaciones que han hecho el Ministerio de Educación Nacional, primero en el año 2000 de los lineamientos curriculares para la educación física, el deporte y la recreación, luego de las orientaciones curriculares, y también aquí en Bogotá en el 2014 también las orientaciones para la educación física, el deporte y la recreación. También en estos años del 17, 18 y 19, también como aquí es de Bogotá, se ha ido preparando con unas propuestas a partir de la propuesta que hubo de reorganización curricular por ciclos, que se hizo por allá del 2007 al 2011 aquí en Bogotá. Entonces, se hicieron unas orientaciones pedagógicas para que los colegios pues pudieran tener su media diversificada y su media especializada, y con algunos en educación física. Entonces, eso en Bogotá se trabajaron esas orientaciones pedagógicas a partir de la Secretaría de Educación, y también se han hecho unas propuestas sobre lo que es la jornada completa,
a partir de los trabajos de la educación física en esa jornada completa complementaria. Bueno, podemos decir como conclusión que en estas primeras décadas del siglo XXI, pues la educación física ha tomado el liderazgo de ser un área transversal, un área transdisciplinaria que trata de articular o trata que las demás áreas articulen en sus procesos para que podamos en realidad pues cumplir una función que tenemos. Además sabemos que todo nuestro trabajo influencia en los aprendizajes de las demás áreas si lo hacemos, y facilita esos aprendizajes si lo hacemos adecuadamente. Entonces ha sido una determinante social en estas dos primeras décadas del siglo XXI de esa educación física transversalizada en las instituciones escolares. Bueno, y llegamos al año 2020. Dos sucesos importantes. Uno, estamos en una revisión de las orientaciones curriculares de la educación física, del deporte y la recreación, de esos lineamientos que se dieron en el 2000, está una revisión, se hizo básicamente el trabajo el año pasado y se presentó un documento a partir del convenio que hizo el Ministerio de Educación con la Universidad Pedagógica, se presentó un documento borrador que se presentó como en enero de este año y que todavía está en revisión por parte de muchos grupos y colectivos de maestros que pensamos que hay todavía muchas cosas que le podemos aportar a esas realidades del siglo XXI. Y más ahora con lo que nos pasó con esta pandemia, entonces surgen unas propuestas porque vimos que los educadores físicos nos tuvimos que reinventar. Tuvimos que recurrir a toda nuestra creatividad, a toda nuestra experticia, a toda nuestra formación para poder construir unas propuestas para la educación física escolar en casa. Sí, de una u otra forma, cada uno hemos dado respuesta a eso y el país se ha sostenido porque los profesores, los docentes, hemos podido mantener a los estudiantes, así sea en forma remota, con unas propuestas para cada una de nuestras asignaturas, entre ellas la educación física, que ha permitido que los estudiantes estén en su casa y no por fuera. Entonces, desde ese punto de vista, hemos creado algunos grupos, yo he estado liderando algún grupo donde creamos este primer repositorio que ven aquí a mano derecha, con algunas propuestas que hemos trabajado nosotros los docentes para llegar a nuestros estudiantes utilizando guías, utilizando las plataformas de comunicación, el WhatsApp, estas de reuniones en grupo, de YouTube, todos los canales que podemos llegar para hacerle más interesante a estos muchachos su actividad física en la casa y la educación física en la casa. Bueno, ¿cómo propongo yo, qué propongo yo para la educación física del siglo XXI, de esta tercera década en adelante? Pienso que la educación física del futuro debe ser una educación que llamo yo la educación física integral. Y básicamente esta que he venido trabajando y una educación física integral debe estar conformada por tres aspectos. Una educación física motriz, seguimos, pero trabajada en una forma innovadora, una forma de punta, que estamos aplicando toda la tecnología para su desarrollo, una educación física mental y una educación socioemocional para la educación física. Entonces, básicamente yo asimilo esto con una ecuación matemática, donde digo que la educación física integral es igual a una educación física mental más la educación física motriz más la educación socioemocional para la educación física. Y esa creo que debe ser la educación de este siglo XXI. Una educación física integral que básicamente comprende un cambio profundo en las estructuras y premisas básicas a nivel de pensamiento, de los sentimientos y de las emociones. Es una apuesta por un proceso de enseñanza transformador e innovador. Es una educación para el cuerpo, para la mente y el corazón. Esto es la educación física integral que estoy proponiendo. Básicamente, entonces, vamos a mirar cada uno de esos componentes de la educación física integral que estoy proponiendo. La educación física motriz, que lo que les digo es ser una educación innovadora, que básicamente transforme a la escuela, que básicamente pues, siga abordando los trabajos que hemos propuesto, pero que de una forma diferente, que motive al muchacho, que en realidad el muchacho participe de esos trabajos
y sea proponente de esos trabajos. Pues trabajando lo que siempre hemos trabajado, las diferentes cosas que hemos trabajado, movilidad articular, la estimulación sensorial, el fortalecimiento muscular, las orientaciones temporoespaciales, toda la parte de los nuevos deportes, toda la parte de higiene, todo esto que hemos trabajado, pero ya buscándolo y enfocándolo desde unas propuestas innovadoras. El otro componente, pues, es la educación física mental, que yo también he venido trabajando y que básicamente la defino como una estrategia pedagógica que minimiza el movimiento corporal a favor de trabajos y actividades que potencian el desarrollo y activación neuronal y de las capacidades cognitivas, la coordinación fina, la creatividad, la solución de problemas, el planteamiento y uso de estrategias, el juego limpio, la sana competencia, la comunicación, el diálogo, los acuerdos y consensos. Esto es una propuesta que he venido construyendo desde el año 1995 y que se ha venido enriqueciendo a partir de los trabajos teóricos desde las neurociencias, de toda la parte de la plasticidad cerebral, de la parte de la neurogénesis y la parte de la neuróbica. Esta educación física mental básicamente la podemos desarrollar a partir de trabajos como la neuróbica, como la gimnasia cerebral y como todos los juegos, toda la parte de juegos de mesa, de lápiz y papel, de coordinación fina, de juegos matemáticos y muchas otras posibilidades. Tenemos 15 categorías desarrolladas para el trabajo de esta educación física mental. Y básicamente su objetivo concreto es potenciar el desarrollo de activación neuronal y de las capacidades cognitivas. Y la último elemento de esta educación física integral, pues es la educación socioemocional para la educación física, que lo que les decía, propuesta que vienen trabajando desde la Universidad Libre, un grupo de investigación y de profesores encabezados por el profesor Pedro Galvis, Luis Eduardo Espina y Eduardo Rubio. Vamos a hacer en agosto, vamos a hacer un conversatorio sobre esta educación física integral, ya lo estamos montando, y básicamente esta educación socioemocional pues busca que se den los fundamentos y las competencias sociales y emocionales esenciales para el éxito en la vida a partir de los aprendizajes de todo el manejo social y emocional. Básicamente es la propuesta y ellos básicamente plantean 5 competencias para esto. Esas competencias que ellos proponen, entonces lo que le digo, proponen las habilidades de razón, el automonitoreo, el autocontrol, la conciencia social y la toma de decisiones responsables. Básicamente la propuesta que ellos tienen, lo que busca con la educación integral que estoy proponiendo es que ¿Me confirman en este momento? ¿Se está escuchando? sí, 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 pero Ya, me ha cambiado Germán. la posición. Vale. ¿Me escuchas, Germán? Sí, sí, te escucho. Sigue, ya podemos habilitar otra vez el audio, que es que hubo un momento en que no se escuchaba, entonces, para que continúes, por favor. Y por favor pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, esta educación física integral, entonces yo propongo que, aprovechando que tenemos que llegar a la jornada única, debemos tener un mínimo de 6 horas dedicadas a ese trabajo de la educación física escolar a partir de esta tercera década del siglo XXI, que sean lideradas y orientadas por un profesional formado en la disciplina desde el preescolar hasta el grado 11, que se sigan las recomendaciones mundiales de la actividad física para la salud que propone la Organización Mundial de la Salud desde el 2010, también los lineamientos que el Parlamento Europeo en su informe sobre la función del deporte en la educación del 2007, que se tenga en cuenta lo que promulga la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, que fue
actualizada en el 2015 UNESCO, y también la educación física de calidad que proponen los responsables en la UNESCO para los responsables de las políticas públicas desde el 2015. En ese sentido, pues he estado trabajando y moviendo esta campaña por la educación que Colombia necesita, y es que básicamente pienso que Colombia está necesitando urgentemente en su sistema educativo y en la escuela una educación física de mínimo 6 horas semanales y penales del área que la dirijan desde preescolar hasta el grado 11. Esas 6 horas, ¿cómo las estableceríamos? Recuerden que el Ministerio de Educación desde el año 2017 viene planteando que la jornada única, que los maestros estamos de acuerdo que haya la jornada única, pero con condiciones. No se ha podido lograr es porque no han habido las condiciones, sobre todo en la parte pública, para que podamos llegar a esa jornada única. Entonces, en el decreto 2105 se estableció que las instituciones escolares deben dedicar 5 horas de actividad académicas en el preescolar, 6 en primaria y 7 en secundaria. Eso hace que tengamos más tiempo y le podamos ubicar esas 6 horas que estamos solicitando la educación física. Entonces, es lo que debemos negociar con el ministerio para que podamos tener 6 horas de trabajo semanal con los estudiantes. Y eso nos acerca a las recomendaciones de los organismos internacionales que les mencioné anteriormente, que ahorita vamos a ver a continuación cómo es la propuesta exacta de esos organismos. Y eso también, pues, aunado con lo que les digo, con la revisión que se está haciendo de los referentes pedagógicos y curriculares para la educación física, pues, todavía hay cosas que aportarle, y una de ellas es eso, que tengamos mayor intensidad horaria y que sea manejado por el profesional de la educación física desde preescolar hasta grado 11. Es una cosa que tenemos que negociar y tenemos que pelear o negociar con el ministerio, que sea una realidad en nuestro país, tanto para la educación privada como para la educación pública. Bueno, en cuanto a las recomendaciones mundiales de la Organización Mundial para la Salud, en el año 2010 ellos proponen que para los jóvenes escolares, o sea, de 5 a 17 años, los jóvenes deberían hacer 60 minutos diarios de actividad física intensa y vigorosa, ¿sí? Entonces, si tenemos 6 horas, podríamos acercarnos en algo a estas recomendaciones, porque actualmente solo con 2 horas que manejamos en las instituciones públicas es muy difícil acercarnos a esto, y lo que buscamos es que esto sea una política pública, no sea que esté al arbitrio de cada rector que le permita las horas que cada rector quiera dentro de su institución, sino que sea una política pública que establezca que son 6 horas en todo el país para la educación física escolar. La Carta Internacional de la Educación Física y la Actividad Física de la UNESCO, formada en el 2015, plantea que todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la educación física, la actividad física y el deporte debe tener la cualificación, la formación y el perfeccionamiento profesional permanente. Pues aquí, con esto estamos reafirmando la necesidad que el profesional de la educación física asuma desde preescolar hasta grado 11. O sea, que en la primaria y preescolar tengamos profesores licenciados, formados profesionalmente para estar dirigiendo la educación física escolar. No como es actualmente, que es la profesora de aula, en algunas secciones que sean algunos apoyos. En cuanto a la educación física de calidad, pues plantea que es un documento de la ONU también, que la define, que es una experiencia de aprendizaje planificada, y propone que sea una experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de la clase de educación física, y que básicamente ahí puedan adquirir todas las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las actitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa. Entonces, de aquí también es un respaldo para esta propuesta de la educación física integral que yo estoy haciendo, de la educación física motriz, de la educación física mental y la educación socioemocional para la educación física. ¿Qué conlleva esto? Conlleva básicamente educadores físicos. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas y tenemos que adaptarnos a las realidades de esta educación física del siglo XXI, de la tercera década de este siglo XXI, y más estas condiciones que nos tocó vivir y que estamos viviendo, y que nos han hecho ser, lo que les decía, muy creativos
y mirar cómo le estamos llegando a esa población estudiantil que está ansiosa de nuestras actividades para poderse mantener y sobrellevar esa pandemia de la mejor forma posible y poder que su cuerpo en realidad esté ejercitado allá en la casa, con unas condiciones especiales en cuanto a espacios, en cuanto a materiales, pero que igual estamos haciendo una actividad física y una educación física que les ayuda a soportar mejor esta situación de confinamiento en que estamos sometidos. Pues recuerdo que el 25 de junio cumplimos 84 años de acción profesional en Colombia, la profesión de la educación física. Entonces tenemos todavía un trayecto que hemos recorrido y que hemos ayudado al desarrollo de los niños, de los jóvenes, los adultos y los mayores de nuestro país en todas las regiones y toda la geografía colombiana. Y esta es una misión que debemos seguir cumpliendo de aquí en adelante, haciéndola más técnica, haciéndola más llamativa, más motivante y ajustada a estas nuevas condiciones que nos da el siglo XXI. Quiero ahora dejarles unos anuncios ahí de sociales, y es que los invito a que practiquemos actividad física, no importa cuál. Yo practico algo que llamo y que estoy estructurando y he creado, se llama el Walking Life, y es caminar y caminar la vida. Eso me permite tener una excelente calidad de vida. Los invito a cada uno de ustedes que no se olviden de esa práctica de actividad física diaria para que mantengamos la salud y una excelente calidad de vida. También les comparto el libro que publiqué en el año 2014 con la editorial Kinesis sobre la administración de eventos de actividad física, y básicamente pues presenta unas orientaciones prácticas para la implementación y desarrollo de eventos deportivos, recreativos y educación física. Entonces los invito a que lo conozcan cuando necesiten organizar sus eventos, sea de educación física, sea de deporte, sea de recreación en sus instituciones. Hay una herramienta que les dice el paso cómo realizarlo adecuadamente. Y por último, pues queda aquí mis datos, mi correo, mi WhatsApp, por aquellas personas que estén interesadas en conocer más, en ahondar sobre este recorrido que hemos mostrado sobre lo que es la educación física escolar en Colombia. Pues estamos atentos a colaborar, a sumarse también de pronto, a ayudarnos a construir ese repositorio. Estamos ya en conformación del repositorio número 2 para recoger esas experiencias que hemos utilizado en esta pandemia para llegar a nuestros estudiantes. Entonces son bien recibidas sus aportes para enriquecer este repositorio, para que les sirva a todos los educadores físicos del país y el extranjero que quieran utilizarlos como una propuesta también para o con ideas para sus desarrollos, su clase de educación física en confinamiento. Les agradezco por haberme escuchado, por haberme dado el espacio para poderles hablar y comentar todo este desarrollo de lo que ha sido la educación física, el pasado, el presente y lo que debe ser el futuro de la educación física escolar en nuestro país. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y quedo atento a las preguntas que quieran plantear. Muchas gracias. Gracias a ti, Germán, por hacernos este recorrido histórico y todos esos tips y todos esos eventos históricos tan claves que de alguna forma fundamentaron nuestro quehacer el día de hoy. Pues yo estoy aquí mirando las preguntas, inclusive en el chat, y pues quisiera comenzar con esta también que surge al interior de la asociación, y es ¿cómo piensas que podríamos generar esa ola, esa corriente de modificación curricular? Porque inclusive estaba viendo las diapositivas y lo que tú nos cuentas de la historia, y es que muchas de las prácticas deportivas y culturales se han mantenido, pero la diversificación no se está dando. Entonces, no sé qué propuesta, qué idea podrías darnos de cómo poder lograr hacer ese cambio, ese chip en los docentes, en los jefes de departamento, para ampliar un poquito más el plan de estudios e incluir unas propuestas nuevas. Bueno, sí, esto básicamente es un trabajo, y ya no es un trabajo individualizado, sino un trabajo en equipo. Esto se logra primero que todo, la invitación es, cojamos el documento borrador de esos nuevos lineamientos curriculares que se está proponiendo, revisémoslo, revisemos que en nuestras instituciones cómo estamos
o no teniendo esto y hacer un trabajo que nos permita que eso que se está proponiendo lo miremos y lo proyectemos para esta tercera década del siglo XXI. O sea, cómo los chicos que ustedes se dan cuenta que ya son nativos digitales, ya muchas veces a las instituciones no van por la propuesta educativa que nosotros les damos, sino simplemente a socializar con sus compañeros y en el caso de los colegios públicos, por el refrigerio. Entonces es muy poco la parte de ir por el conocimiento que le estamos ofreciendo. Entonces debemos ser innovadores, debemos ser muy propositivos y eso implica un trabajo en equipo, en el cual tengamos toda la creatividad que tenemos y toda la formación profesional que tenemos, la aunemos para hacer esos cambios y esas propuestas que en realidad le lleguen a estos jóvenes que están buscando, pues que en realidad sus docentes les den unas propuestas nuevas que les gusten a ellos, que los motiven a realizarlas en las instituciones. Bueno, gracias, Germán. Aquí hay una pregunta también y es que si de alguna forma no se tiene un recelo frente a la introducción de los dispositivos electrónicos, ¿cómo manejarlos? A ver, lo que pasa es que hay que saberlos utilizar. Si tú estás haciendo una actividad física donde implica que tienes que estar concentrado con los 5 sentidos, pues lógicamente no le vas a poder permitir al muchacho que esté ni con el celular ni con los audífonos puestos, porque eso no le va a permitir accionar ante cualquier situación de la clase. Pero sí podemos, si por ejemplo estamos haciendo una clase, queremos hablar sobre el calentamiento, al inicio de la clase le podemos decir, vamos a hablar 10 minuticos con sus celulares, busquen ahí qué es el calentamiento y lleguen a un acuerdo sobre qué es eso. Entonces debemos mediar cómo utilizamos esta tecnología en beneficio del proceso educativo. Además, en este momento de la pandemia, muchos de los que de pronto éramos renuentes a la utilización de estos, yo les digo aparatejos, ¿sí? Les digo así con mis estudiantes, guarden esos aparatejos, pero me ha tocado cambiar el chip y me ha tocado decirles, venga, los utilizamos porque es la única forma que tenemos para pronto comunicarnos, para hacer nuestra labor y para que ustedes puedan en realidad poder recibir de la mejor forma esta propuesta que yo les quiero hacer desde la casa, de la educación física desde la casa. Entonces, debemos buscarle el equilibrio, ser creativos como cuando lo necesitamos lo utilicemos y cuando tenemos que decir no porque vamos a realizar qué actividad, darle las razones por las cuales en ese momento no se puede utilizar. Vale, Germán, aquí hay una pregunta que si puedes permitir ampliar un poquito el concepto de neuróbica que tú mencionaste. Claro. Sí, básicamente la neuróbica es someter al cerebro a unas actividades diferentes a la rutina. Entonces la neuróbica, por ejemplo, caminar para atrás, ¿sí? Vestirse con la mano no diestra, o sea, si tú eres diestro, vestirse con la mano izquierda, comer con la mano izquierda, abrir la puerta con la mano izquierda. También hay unos ejercicios a partir de hacer, por ejemplo, actividades con ambas manos. Entonces, abrir una mano y cerrar la otra, abrir el dedo y cerrar el otro, escribir con ambas manos al tiempo. Son actividades que someten al cerebro a actividades no rutinarias y que lo hacen lógicamente establecer nuevas conexiones y utilizar todo esto que los neurocientíficos llaman la plasticidad cerebral y la neurogénesis, o sea, creando nuevas conexiones cerebrales que permiten que el cerebro dé respuestas mucho mejores a estas actividades que realizamos en la vida diaria. Vale, te agradezco mucho. También te hago extensivo el agradecimiento de algunos de los presentes por tu charla y también preguntarte, pues, en torno a estas propuestas vienen como encasilladas a lo que tú manejas como en los grupos, pero ¿cómo manejan la discapacidad en cuanto a la propuesta para las capacidades diversas? ¿Cómo manejar esta propuesta que tú haces con esas características? Te escuché entrecortado al final, Raulito. Vale, Germán, yo la repito, que las capacidades diversas, los niños que tienen de alguna forma características diferentes, entonces, ¿cómo lo manejas en tu propuesta que tú haces? Como suele ser el abordaje como muy general, pero en esos casos particulares, ¿cómo Sí. sería ese abordaje? Pues a ver, básicamente sabemos, y por lo menos en el sector público, los niños con esas capacidades, pues básicamente están dentro de nuestras aulas normalmente. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que ser recursivos, tenemos que mirar cómo a partir de los compañeros, cómo a partir de las mismas propuestas, podemos ubicarlos y tenerlos dentro de los grupos sin que ellos se sientan mal y sin que los compañeros los comiencen a hacer a un lado. Sí, más bien involucrarlos como líderes, como muchachos
y acomodar nuestras planeaciones a esas circunstancias, ¿sí? No podemos hacerlos aparte, no podemos hacerlos aparte. Además, socialmente debemos tenerlos ahí y personalmente tenemos que ayudarlos a que esa educación física que ayuda a ese desarrollo motriz, a ese desarrollo mental y a ese desarrollo socioafectivo, pues también les sirva a ellos, porque es que la educación debe ser para todos, ¿sí? No importa que tengamos unas capacidades especiales, también las debemos tener ahí. Entonces, no podemos hacer una discriminación. Lo que pasa es que, lógicamente, para nosotros es un trabajo diferente. Se nos aumenta el trabajo, digamos, en esas condiciones, pero debemos dar respuesta a estas situaciones que se nos presentan en nuestras aulas y en nuestros grupos de trabajo con estudiantes. Vale, Germán, le voy a dar la palabra a César para que de alguna forma sea él quien nos haga, si quiere, activa su pantalla un segundo para que él pueda hacer la pregunta directamente. César. Buenas tardes, Germán. Buenas Raúl, tardes, buenas profe. tardes. Pues Germán, muchas gracias por la charla. Digamos que a mí me quedaron pues varias cositas ahí para preguntar, pero digamos que usted fue muy enfático en todo el proceso pedagógico y la importancia del licenciado de educación física en estos procesos, digamos, metodológicos. Mi primera pregunta va a lo siguiente. Desde su experiencia, ¿cree que los procesos pedagógicos son diferentes entre los profesores que son licenciados a los que tienen otro tipo de formación diferente y más enfocados al tema deportivo? Bueno, pues yo siempre he pensado que uno en la universidad o en las instituciones se forma, recibe brochazos y uno se hace profesional ya en la práctica. Cuando tú debes enfrentado a un grupo, es que comienzas a ver qué tan buen profesional es, porque tienes que recurrir a todo lo que has aprendido y a toda la creatividad para dar respuesta a las necesidades que te plantea ese grupo. Entonces yo pienso que el hecho de que seamos formados como licenciados o que seamos formados como entrenadores, como administradores deportivos que encontramos en la docencia, por lo menos en la docencia oficial que tiene esa posibilidad, encontramos profesores formados, hay administradores deportivos, hay entrenadores, entonces, pues que supuestamente tienen que hacer un curso de pedagogía y eso, pero yo pienso que, le digo, el profesional lo hace ya a la práctica, basado en toda su formación y en todos los criterios que adquirió en su formación, pero a la práctica es la que le ha de ser un profesional. Entonces yo pienso que si uno es excelente profesional y nota que tiene algún vacío, en esa parte uno se debe formar, debe buscar ayudas y para tratar de subsanar estas situaciones que encuentre, si se encuentra en un grupo y encuentra que usted pues tiene alguna habilidad frente a ese grupo en alguna cuestión. Gracias, Germán. Y la segunda es, ¿usted cuál cree que es la causa, Germán? Porque usted habla de que tengamos espacios de 6 horas de clases semanales y en algunos lugares es la clase de relleno o es la clase que le quitan todo el tiempo. Es el profesor que tiene que hacer los reemplazos. ¿Y qué estrategias hacer para ganar ese tipo de espacios? ¿Cuál es el mensaje desde su experiencia para nosotros los profesionales, pues para que realmente lleguemos a los colegios haciendo nuevos procesos y que realmente nos ganemos estos espacios, porque eso no pasa? Y muchas gracias nuevamente. Sí, sí, señor. Bueno, César. César, básicamente, mira, lo que yo pienso es que esto no lo tenemos que ganar. Esta es una lucha que tenemos que dar ante el ministerio. Esto no puede quedar al arbitrio como está actualmente, los profesores, que ellos son los que establecen cuántas horas le asignan a la educación física. Por eso yo hacía en la propuesta y en la campaña que estoy moviendo de esas 6 horas y manejadas por profesionales de la educación física, es que tenemos que ganarlo como política pública. O sea, debemos negociarlo para que sea una política pública. Tú sabes que si la política pública está instaurada, no importa quién esté arriba en la dirección de un colegio, tiene que hacerle caso a lo que dice la política pública. Entonces, lo que tenemos que ganarlo es luchando. Ahí tenemos que recurrir a nuestras gremiaciones, a la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, a COPRED, a todos los gremios y también con una comisión que nombremos de educadores físicos que nos representen y podemos negociar ante el ministerio esa necesidad y por qué argumentando con documentos, con estudios. Por eso es lo importante la investigación también en la escuela. De pronto aquí no lo mencionamos, pero debemos ser patrocinadores y seguir procesos investigativos que nos permitan tomar información en la escuela que nos sirva para sustentar esas peticiones. O sea, no podemos llegar a decir, necesitamos 6 horas porque sí, no. Necesitamos 6 horas por esto, porque es que
si en esas 6 horas trabajamos lo mental, lo cognitivo, tales cosas, y se han hecho tales resultados y hemos visto cómo la educación física sí ayuda al desarrollo de los estudiantes en las áreas. Bueno, con todos los estudios que podamos hacer investigativos e innovativos, podemos llegar con esos resultados a pelear esas 6 horas ante el ente gubernamental que es el Ministerio de Educación Nacional. Gracias, Germán. Una pregunta más. Edward Mendoza, ¿puedes habilitar tu micrófono si quieres hacerla para que te escuchemos? Ok, buenas tardes a todos, un cordial saludo. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Profesor Germán, ¿cómo está? Un cordial saludo. Quiero hacerle una pregunta referente a su propuesta. Usted habla de una educación física integral y creo que escuchándole atentamente, creo que una forma de abordar y de ganar esas horas de las que usted plantea, creo que es haciendo alianzas con las demás áreas del saber, ¿verdad? Es decir, buscar una flexibilización del currículo que permita trabajar como muchas instituciones lo hacen a través de la evaluación por proyectos transdisciplinares. Creo que es una apuesta y mi pregunta va relacionada a eso. ¿Cómo cree usted desde su experiencia que se pueda trabajar esa integralidad, esa parte holística de la que usted habla con otras áreas del currículo, es decir, integrando otros saberes para que también la educación física vaya ganando esa fuerza y se vaya equilibrando con las demás áreas en las instituciones educativas? No sé si me hago comprender. Señor, bueno, Muchas Edward, gracias. básicamente yo estuve trabajando en la Secretaría de Bogotá en el proyecto de reorganización curricular por ciclos y el planteamiento que teníamos era que para que una institución educativa tuviera una transformación se deberían trabajar proyectos y que debía haber un área integradora, ¿sí? Yo propongo y sé que la educación física puede ser esa área integradora en muchas instituciones. O sea, a partir de la educación física se pueden integrar demás áreas y podemos desarrollar proyectos educativos en los cuales cada una de las áreas le suman desde su saber a esa formación del estudiante. Entonces, pero con un proyecto integrador, y la educación física puede ser esa área integradora que a esos parámetros y esos lineamientos para que en realidad podamos desarrollar un proyecto de formación integral para el estudiante. Eso es fácil, es viable, y lo que les digo, lo estuvimos trabajando en el proyecto de ciclos aquí en Bogotá. Desafortunadamente, usted sabe que con los cambios de administración, muchas veces esas políticas no tienen una continuidad, pero mientras que estuvo ese proyecto se avanzaron en eso y que aún la conservan. Muchas de las instituciones que actualmente tienen la especialización en educación física en grado 11 fueron de esas instituciones que optaron en la reforma de ciclos por que su área integradora fuera la educación física. Vale, Germán. Pues dejemos para una última pregunta. No sé en este momento quién quiera hacer esa pregunta. Habilita su micrófono para una pregunta final. Este paso irle agradeciendo a Germán pues este espacio, la claridad como eh, frente a las preguntas que se realizaron. Y no sé si quiera habilitar su micrófono, nos pone una manito o hacemos una última pregunta para cerrar. Yo, ¿Se puede, Raúl? sí, dale, Víctor. Bueno, muy buena tarde para todos. Inicialmente agradecer a Raúl y a Germán el espacio compartido. Pues también tengo una trayectoria bastante larga como educador físico y si algo nos ha tocado ser es creativos. Hoy por fortuna contamos con material. En las épocas que de pronto Germancito mencionaba de las décadas del 50 a casi al 2000, nos tocaba trabajar casi con las uñas. Entonces, de verdad que afortunadamente, pues sí le han puesto un poco más de cuidado a la educación física, por lo menos en cuanto al material. Hoy en día contamos con Minitran, colchonetas de seguridad, vigas de equilibrio, y en otras oportunidades con un baloncito para cada deporte, y después usted mirar cómo hace con los muchachos y qué va a llevar. Germancito, hemos trabajado de una manera u otra, pues las tres
las tres propuestas que usted hace en lo que tiene que ver con los campos de desempeño de la educación física, como en la parte cognitiva, la parte socioemocional y la parte motriz o mental, ¿no? De las tres que ya tenemos ahí. Cosas que yo considero que de una manera u otra siempre han venido integradas, siempre, siempre. Como que la necesidad que tenemos es de hacer conscientes a los chicos de que eso se da, de que el proceso se está dando. Cualquier actividad que hagamos a nivel físico desarrolla una cantidad de movimientos neuronales que le permitan a los muchachos estimular todos esos procesos de los que usted menciona. Entonces, lo que sí estoy completamente de acuerdo es que necesitamos más tiempo, eso sí es verdad, y es un trabajo conjunto. Y en eso le están apuntando ya muchas instituciones desde hace rato a trabajar en los tres aspectos. Hemos trabajado de muchas maneras, por procesos, por desarrollo de competencias, por proyectos, etcétera, etcétera, que de una manera u otra también apuntan al desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo. Entonces la pregunta, Germancito, es ¿cómo hacemos para que no solo los educadores físicos nos involucremos en esto que estamos tratando de mejorar cada día, sino para que nuestros compañeros docentes de otras áreas, de una manera u otra, también se involucren y le den también la importancia a la educación física que se merece? Yo sé que una primera respuesta es que nosotros debemos posesionarnos de nuestro quehacer, y claro que muchos lo hacemos, y muchos lo harán muy bien, por supuesto, pero es una lucha diaria, y cuando llegamos allí a hablar de 35 horas de intensidad semanal, 35 horas de clase de intensidad semanal en bachillerato y 25 o 30 en primaria, pues y cuando nosotros solo tenemos 2 horitas, entonces dicen, no, pero ¿cómo nos luchamos que 2 horas arrastren a 23 o a 33 horas? Que es una cosa bastante compleja. Entonces esa sería como la pregunta, Germancito. Listo. Primero que todo, pues un saludo a Viticor. Viticor es de mi misma promoción de la pedagógica, año 1987. Hemos compartido muchos espacios y pues un gran maestro Viticor. Bueno, la pregunta es la siguiente, o sea, sí, aunque en nuestras clases siempre hemos mencionado, en nuestras planeaciones y en la clase decimos que estamos trabajando lo cognitivo y lo socioafectivo, y en realidad lo estamos haciendo. Lo que yo propongo es que eso se vuelva un trabajo explícito, o sea, que tengamos unas horas especializadas para trabajar exclusivamente eso. Si se dieron cuenta, la propuesta de educación física mental que yo hago propone unos ejercicios que implican el estudiante no estar moviéndose del todo, sino, por ejemplo, estar sentado jugando parqués, estar jugando ajedrez, o están haciendo unos ejercicios de educación física de lápiz, de juegos de lápiz y papel, ¿sí? Justo jugando yenga, jugando esto, que ha minimizado el movimiento corporal para privilegiar la coordinación fina y ese tipo de cosas. Lo mismo la parte socioemocional. Entonces eso es lo que yo propongo. Ahora, ¿cómo las tenemos que ganar? Vuelvo y repito, como le dije al compañero anterior, a César, básicamente a partir de una lucha que esto sea una política pública. Si esto es una política pública que tengamos las 6 horas, pues nadie nos las va a poder bajar, porque es que la política pública se debe cumplir, no es de que si yo quiero o no quiero, la política pública. Y básicamente, ¿cómo se gana eso? Pues lo que hemos venido luchando con las UNAS es que la educación física sea el área transversal de la institución educativa. Sí, que todos los demás compañeros se den cuenta de los beneficios que brinda la educación física para el desarrollo de los saberes de cada uno de ellos. Entonces, y articularlos con actividades novedosas que en realidad impliquen, por ejemplo, en mi colegio, con esta parte de la educación física mental, los compañeros de las demás áreas me dicen, Germán, necesito que me preste los jueguitos porque yo quiero trabajar ahí con mis chicos tal cosa. Listo, ahí están. Es que los materiales, aunque los tiene educación física, si usted le quiere dar el urso para su área, es válido, ¿sí? Entonces puede utilizar toda esa parte lúdica para ese desarrollo. Entonces, esta sería, uno, que permitamos que los colegas conozcan nuestras propuestas y los involucremos en esas propuestas, en esas actividades, involucrarlos, que comencemos a hacer proyectos conjuntos con una, con dos, con tres áreas, ¿sí? Podemos hacer proyectos conjuntos. Entonces eso va creando que se vayan sumando los colegas a nuestra causa. No es fácil, no es rápido, un camino no es un camino tormentoso, porque hay colegas que son duros para poder asimilar
esa unión y de poder dar esos paradigmas de que el área Y solamente es el que vale, pero hay que hacerlo, hay que recorrerlo y se puede lograr. Yo he visto ya muchas instituciones y en esta pandemia, desafortunadamente, pues se dieron esas condiciones para que en varias instituciones y en la revisión que hemos hecho de propuestas, ya se han dado esa transdisciplinariedad y se han hecho proyectos transversales en los cuales cada área le aporta desde la educación física a su saber. Y se han hecho unos trabajos muy interesantes que en el segundo repositorio creo que vamos a incluir algunas experiencias de esas. Vale, Germán. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo Lebro y luego a José García y con ellos dos vamos a terminar. Listo, Raulito. Vale, Juan. No te escuchamos, Juan Pablo, más fuerte. ¿No tiene micrófono? No estamos escuchando en este momento a Juan Pablo. Vamos a mirar si puede habilitar su micrófono. Démosle un segundo. Hagamos mientras que Juan Pablo logra activar su micrófono. José García, si quieres, haz tu pregunta y le dejamos al Juan para después. Muchas gracias. Tengo que decirles que duré 60 años de docente, de los cuales 30 en educación física. Muy feliz porque esa era mi profesión que yo quería. Hay una norma que dice, por sus frutos los conoceréis. En un colegio, el que manda es el profesor de educación física cuando se hace con entusiasmo, con mística, que irriga a todos los maestros. Yo tuve magníficas experiencias y transversalizar la educación física con el profesor de química, con el profesor de religión, con el profesor de matemáticas, y hay muchos ejemplos. Eso sería motivo un poco de anécdotas que no hay tiempo. Felicitar a mi amigo Germán, porque veo el entusiasmo y la mística con que hace estas cosas. Las nuevas generaciones, yo les he dicho en las conferencias que tenemos, yo soy miembro de la Academia Olímpica Colombiana actualmente, y en las conferencias que estamos dando, y hemos en la pedagógica, y hemos dado en varias universidades, decirle mística, por favor, entusiasmo, carisma, amor. Cuando hace uno con eso, no quiere ni que suene el timbre para terminar la clase. Entonces yo los invito a eso, y todo lo que están haciendo, maravilloso. Ya yo estoy al final de la curva biológica, pero me encanta ver esto, y me pateé toda la conferencia a ver desde la parte primera hasta lo que se proyecta ahora con la tecnología. Nosotros ahorita yo estoy entrando en esto también en nuestras conferencias virtuales, y me ha tocado aprender después de los 78 años, 80 años que cumplí, estar en esto, y eso me entusiasma. Es una gran cosa participar en estos eventos. Edufísicos de Colombia, los invito a que transformemos el país, pero con berraquera, perdóname la expresión, con entusiasmo, haciendo las cosas. Porque yo conocí muchos alumnos míos de la pedagógica, trabajaron conmigo, y había uno que decía, ni llueve ni son las 6, tomen balones y jueguen. Eso da cólera. Y un día le dije, por favor, profesor, participe, actívese. Dijo, a mí no me... cuac, que ya usted no es mi profesor. Gracias, muy gentil, los felicito y deseo que estos movimientos sigan, pues la única manera de avanzar, con entusiasmo, por favor. Un saludo muy especial y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, José García, por tu mensaje. Un bonito mensaje para todos. Ahora, no sé si me escuchan ahí. Ya te escuchamos. Dale. Bueno. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Germán por esta charla. Pues es espectacular. Yo estoy muy de acuerdo con casi todas las cosas de las cuales tú hablas. Y también quiero darle un saludo especial al profesor Josan Garfort, ¿sí? Y pues un gran maestro del atletismo, de la educación física, que acabo de hablar. Un abrazo muy grande, fue un gran profesor, pues que yo tuve la oportunidad de estar ahí, aprender con él. ¿Sí? Mi pregunta es muy sencilla para Germán, y es la siguiente. Dentro de esa propuesta que tú haces integradora, ¿sí? O integral de la educación física, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es algo que pues siempre en las clases
que son presenciales, pues siempre trato de trabajarlo, y es esa parte socioemocional, ¿sí? Pero entonces en la virtualidad he tenido dificultades, entonces quisiera que por favor me brindaras o nos brindaras a todo el auditorio la oportunidad de conocer algunas estrategias que tú tienes pues para desarrollar esa educación física socioemocional. Muchas gracias, Germán. Un abrazo. Listo. Bueno, primero que todo, quiero también hacer un saludo de reconocimiento al profe José Antonio García Yosan Garford, mi gran profe, mi entrenador de atletismo. Nos conocemos hace muchos años y muchas de las cosas del interés de ahondarle a la educación física y de proponerle han sido enseñanzas de él. Un pionero de la educación física que le dio todo a esta profesión y que aún le sigue dando, y del cual pues guardo unos grandes recuerdos como amigo y como colega. Y a Juan Pablo también saludes, que un compañero de nuestra época de la pedagógica. Bueno, esta parte de la socioemocionalidad a partir de la virtualidad, pues tenemos que tener unos aliados que básicamente son los que nos pueden ayudar a eso, y es la familia. Y esta parte del confinamiento debemos enfocar ese trabajo socioemocional a que la familia se sienta bien, que el estudiante se sienta bien, ¿sí? Entonces, podemos proponer muchas cosas a partir de la educación física. Por ejemplo, el solo hecho de decirles, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, coloquemos un lazo en el piso y toda la familia vamos a pasar sobre él caminando, saltando, bueno, haciendo propuestas y preguntarles, bueno, ¿cómo sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo vio a su papá? ¿Cómo vio a su mamá? ¿Cómo vio a su tío? Con el que esté, ¿cómo lo hicieron? ¿Sí? Esa parte y pedirle al estudiante que escriba eso, ¿sí? Que escriba qué sintió, cómo se sintió, qué ha sentido. Yo tengo estudiantes míos del colegio que me escriben, por ejemplo, todo el día aquí aburrido y llega a la clase de educación física y el profe me pone solamente a jugar, me puso a jugar parqués, por decir algo. ¿Sí? Y yo quería hacer otra cosa porque no puedo salir aquí, no me dejan salir. Entonces, esa parte socioemocional hay que escucharlo. Entonces, a ese muchacho hay que decirle, sí, yo te puse a jugar parqués, pero otro día te voy a poner a hacer actividad física de tal forma. Entonces, escuchar todo eso porque en este momento esa parte socioemocional es la que nos está dando el que las personas en realidad puedan salir adelante. O sea, ese equilibrio entre lo socioemocional, lo mental y lo motriz es importantísimo en esta época de pandemia. A mí me ha confirmado que esa propuesta que he venido construyendo no está alejada de la realidad y tiene sentido. O sea, esta pandemia me ratificó que esa propuesta que he venido construyendo tiene un total sentido, porque no nos podemos solamente quedar en lo motriz, sino avanzar en lo mental, con su familia ahí en espacios muy cerrados, pues en realidad puedan tener ese equilibrio, esa homeostasis para pasar de la mejor forma ese confinamiento, ese encerramiento en la casa. ¿Puedo hablar un segundito, por favor? Vale, puedes activar tu cámara también. Bueno, vale. Buenas tardes. Espere a ver si lo logro hacer porque es que no aparece. Yo soy Luz Estela García. Un placer compartir con Garford y con todos. Y me uno a todos los recuerdos de una vida. Pero además me parece que el mensaje de Garford es válido en el sentido que tenemos, es que no sé cómo, no he logrado activar mi cámara, y es como invitamos a los jóvenes, porque nosotros ya estamos terminando nuestros procesos de trabajo docente y cómo necesitamos jóvenes comprometidos, entusiasmados, que quieran esta educación física y que eso sea parte de su proyecto de vida. Yo les insisto a mis estudiantes que esto es un proyecto de vida y eso de hablar del proyecto de vida se lo debo a mis maestros, a Garford, a todos ellos que yo siempre he dicho y al sello de la pedagógica, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es un proyecto de vida y es un proyecto que nos permite crecer y hacer crecer a los demás. No pude oírlos todo el evento, algunos estudiantes míos se conectaron,
pero la invitación es a eso. Necesitamos personas comprometidas porque esta carrera es la más linda del mundo, pero nosotros somos las que le damos el estatus y la posición que debe ocupar, ¿no? No era sino eso, y un placer, Garforcito, y a todos compartir con ustedes. Raúl, si me regalas un minutico. Vale, pues hagamos una cosa. Germán, última pregunta. ¿Te parece bien? Listo, Rafael. No, Raúl, no es una pregunta, es bueno. Gracias por este encuentro pedagógico. A Germán, gracias por darnos este panorama de la educación física y pues cuenta con mi apoyo para luchar desde mi colegio por esas 2 horas más de educación física. Y el colegio también apoya todo este tipo de actividades. Es un colegio que tú conoces en Nueva York que apoya mucho el deporte, el trabajo de educación física. Entonces vamos a luchar por eso, Germán. Y al profesor José Antonio García, quiero decirle que yo fui alumno de él. Él fue mi director de grupo en sexto en el Instituto Técnico Industrial Piloto y él fue una de las personas que influyó para que yo fuera licenciado junto con el profesor Vitalino. Entonces, pues, profe, gracias pues por esas enseñanzas que dio en la vida, por esas oportunidades que me dio y hoy seguí sus pasos. Entonces, muy amable al profe García y a profe Germán. Gracias, Raúl. No, a ti, Rafael, por esas palabras. Y pues hay un mensaje también que yo quiero compartirles y es que precisamente el realizar estos eventos, el reunirnos, el estar pendiente de lo que se está manejando en este momento en educación física, esa búsqueda que estamos teniendo es en respuesta a ese reto tan grande de asumir la educación física como un proyecto de vida. Crean que en las manos de todos los que estamos aquí asumimos esa responsabilidad, la asumimos con toda la entereza, con todo el gusto, porque amamos lo que hacemos. Entonces, esos espacios es para eso. Llevamos unos viernes reuniéndonos, buscando alternativas, buscando también personas que nos orienten, como en este caso Germán, que nos dio una súper explicación y nos ha ilustrado bastante sobre cómo puede ser ese panorama y cómo proyectarla. Entonces, yo creo que reúno el sentir de varios de mis colegas de este momento y algunos, inclusive jóvenes que han compartido sus experiencias en estas pantallas de Asecoldet, y es que estamos comprometidos con toda esta parte de la educación física, con proyectarla, con luchar frente al posicionamiento. Entonces también como que reciban ese mensaje por parte nuestra. Inclusive en este momento estamos en la construcción de un grupo de investigación para Socoldev, para seguir generando espacios, para seguir teniendo voz, para de alguna forma posicionar todo lo que es el saber de la educación física y todo lo que podemos lograr a través de ella. Entonces les agradezco. Vale, Germán, te agradezco mucho entonces por la intervención el día de hoy. De parte de todos, pues quedamos totalmente agradecidos contigo. Pues seguiremos estas charlas que de alguna forma estamos realizando los viernes en la tarde. Igualmente compartiré los links, te agradecemos mucho. Y no, pues ya no sé si tengas un mensaje final y ya despedimos por hoy. Agradecerles a todos. Bueno, yo les quiero invitar, como decía la profe Estela, tenemos aquí en Bogotá una red de docentes investigadores, actividad física y cuerpo. Ahí venimos desarrollando todas estas actividades de investigación e innovación en la escuela. Entonces es importante invitarlos a los que quieran hacer parte de este nodo y esta red a que se sumen, ¿sí? Porque pues desde ahí vamos construyendo educación física. Y lo que también me reafirmo lo que dijo la profe Estela, en manos de ustedes los jóvenes está la educación física del futuro. Nosotros ya hemos andado y lo que hemos andado hemos tratado de tenerla en un pedestal alto. Han sido luchas difíciles, pero ahí la hemos mantenido. Entonces, creo que en las manos de ustedes está el tomar ese testimonio, ese relevo, para que a partir de esta tercera década del siglo XXI la sigamos haciendo grande. Y lo que les digo, el sueño mío es que logremos esas 6 horas de educación física para Colombia como una política pública y que además sean manejadas desde preescolar hasta grado 11 por los educadores físicos profesionales. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y espero que pues esas actividades que están construyendo y están realizando las sigan realizando, porque eso nos engrandece como educadores físicos y a nuestras instituciones también. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho para que despidamos ya el espacio. Nos encontramos el próximo viernes. Vamos a tener otra charla. Entonces, estamos coordinándola. Entonces, cualquier cosa yo les envío la invitación a través de nuestro grupo de WhatsApp.
inclusive los que quieran ver la información también tengo compartido en las invitaciones mi número para que nos podamos reunir. Germán, muchas gracias de verdad, en nombre de todos, un agradecimiento infinito por esta intervención que has tenido, también por los comentarios que hemos podido reunir en torno a darle impulso y asumir este reto tan grande que es generar estrategias en este momento. Entonces, parte de Asocoldeto, agradecemos mucho la intervención de hoy y ya, terminamos por hoy. Feliz tarde para todos. Un abrazo para todos, mil bendiciones, ha sido un placer compartir. Vale, gracias. A mis colegas. Gusto verlos. Que estén muy bien. Aventura presente. Listo, gracias, Raúl. Yo presente. Hasta luego. Profe Garfol, un abrazo. Listo. Lo mismo para todos, un gran abrazo. Profesora Estelita, Vale. un abrazo. Sí, un abrazo. Rausco, Neiva. Gracias, gracias. Muy amable, ha sido un placer escucharlos y verlos. Ay. Espere. Gracias, Raúl, gracias.